revelado, la increíble decisión de una madre que desheredó a su hijo por un giro sorprendente. María miraba por la ventana de su modesta casa en el pequeño pueblo de Nopala, el viento azotaba los árboles y el sol se ocultaba detrás de nubes grises. Su corazón estaba dividido, lleno de angustia y desilusión. Julián, su único hijo, acababa de graduarse, un logro que ella había esperado con ansias. Pero la alegría se había desvanecido al ver cómo su hijo se dejaba llevar por un grupo de amigos que buscaban atajos, lujos y una vida sin esfuerzo. Durante años, María había trabajado sin descanso como empleada doméstica, sacrificando cada centavo para que Julián tuviera una educación digna. Y ahora, al ver cómo se alejaba de sus raíces, sentía que todo su esfuerzo se desvanecía, cada vez que María recordaba todas las noches en vela, las horas de trabajo y los sacrificios que había hecho, un nudo se formaba en su garganta. ¿Cómo había llegado a este punto? Las enseñanzas de humildad y familia que trató de inculcar en Julián parecían caer en oídos sordos. La preocupación se convirtió en desesperación cuando oyó rumores de las decisiones cuestionables que estaba tomando. Era posible que todo lo que había hecho por él se convirtiera en cenizas. En un momento de profunda agonía, María llegó a una elección desgarradora. Su mente se llenaba de dudas, pero su determinación era inquebrantable. Decidió desheredar a Julián, legado su herencia a una organización benéfica que ayudaba a jóvenes como ella había sido. La idea de traicionar a su propio hijo le rompía el corazón, pero sentía que debía hacer algo para que comprendiera el valor de los sacrificios que había hecho por él. La noticia corrió como pólvora por el pueblo, dividiendo las opiniones. Algunos apoyaban su decisión, admirando su temple al defender sus principios. Otros, sin embargo, la criticaban por actuar con severidad contra su propio hijo. Mientras tanto, Julián se sentía traicionado, desolado, su vida se desmoronaba. ¿Cómo había llegado a perder el amor de su madre? Su vida de excesos ahora se tornaba en ansiedad y vacío, pero la realidad lo golpeaba. Tal vez había más en lo que había querido que lo que realmente importaba. Mientras caminaba por las calles del pueblo, sus pensamientos se cruzaban. ¿Valía la pena luchar por una imagen que tanto había construido? En una oscura noche, se topó con un grupo de jóvenes que luchaban por sus propios sueños. Sus historias resonaban en su corazón, haciéndolo reflexionar sobre sus propias decisiones. Un impulso lo llevó a acercarse y ofrecer su ayuda, buscando una redención que aún no sabía si merecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María, en su casa, sentía cada día que pasaba como una eternidad. Aquella decisión, aunque dolorosa, parecía la única salida, pero el amor aún latía en su pecho, anhelando que Julián regresara, que tomara una decisión que lo hizo recordar su infancia. Justo cuando pensaba que quizás había un camino de regreso, llegó una misteriosa carta. La tomó entre sus manos temblorosas, sintiendo que podría cambiarlo todo. La tensión se acumulaba entre ambos, llenando el aire con promesas no cumplidas. ¿Qué revelaría aquella carta? El dilema se cernía sobre ellos, mientras la sombra de una reconciliación se desvanecía en la distancia. La carta, amarillenta y desgastada por el tiempo, pareció resplandecer en la penumbra de la casa. María, con manos temblorosas, rompió el sello con cuidado, sintiendo que cada segundo se extendía como un eco de sus dudas y anhelos. Al abrirla, unas líneas escritas con una caligrafía cuidada comenzaron a rellenar el vacío doloroso que había permeado en su corazón. Era de una antigua amiga, una abogada que había conocido en su juventud. Le contaba sobre la vida en la ciudad, su éxito y cómo los sacrificios que muchas mujeres hacían a menudo se desvanecían en el olvido a medida que leía. La voz de su amiga resonaba en su mente. La luz que amanece en el horizonte siempre está acompañada de sombras, pero son esas sombras las que nos forjan. Era un recordatorio de que cada decisión difícil que había tomado, cada renuncia, la había llevado hasta ese punto crucial de su vida. Una ola de determinación comenzó a desplazar la angustia que había estado apoderándose de ella. En la carta, su amiga también mencionaba un programa de mentoría para jóvenes, enfocado en la reinserción social y profesional, algo que Julián necesitaba.
era una oportunidad para que se reencontrara no solo con su madre, sino también con la parte de sí mismo que había perdido en la búsqueda de una vida rápida e irreflexiva. Mientras pensaba en esto, se dio cuenta de que siempre había deseado lo mejor para Julián, pero nunca le había enseñado cómo superar las caídas. Se había enfocado tanto en su sacrificio como madre, que había olvidado el poder de las lecciones difíciles. Esa noche, el fuego de la esperanza comenzó a avivarse dentro de su pecho. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar la forma de acercarse a su hijo sin que el orgullo se interpusiera. Julián, a su vez, se encontraba en un punto de inflexión. Las noches de fiestas y excesos no le llenaban el vacío que ahora claramente podía ver. Cuando miraba al espejo, apenas reconocía el reflejo que le devolvía la mirada. ¿Qué he hecho?, se preguntaba en sus momentos de soledad. La culpa por haber desilusionado a su madre era una carga pesada que no podía ignorar. Sin embargo, la carta que María había recibido lo inquietaba aún más. Imaginaba que su madre había encontrado la manera de hacerle llegar un mensaje, y lo que él veía como un abismo se convertía en una oportunidad. La noche que se cruzó con los jóvenes que luchaban por sus sueños había dejado una chispa en él. Escuchar sus historias le hizo cuestionarse si lo que había creído era verdaderamente necesario. Decidió visitarlos nuevamente, no solo como un participante, sino como alguien que quería contribuir. Tal vez, en su búsqueda de redención, pudiera aprender a levantarse también, como ellos lo hacían. Cada historia, cada esfuerzo, se transformó en una lección de vida. Ambos, Julián y María, estaban a punto de experimentar una transformación que nunca imaginaron. Con la inesperada carta como catalizador, María pensaba en la posibilidad de acercarse a su hijo y ofrecerle un camino nuevo, mientras que Julián comenzaba a vislumbrar su propia capacidad de cambio, algo que antes había visto como una limitante. La tensión se acumulaba, y en el aire flotaba la pregunta: ¿serían capaces de cruzar el umbral de su dolor y volver a encontrarse? La decisión de María era inminente. Por su parte, Julián sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, y una decisión monumental se acercaba, tanto personal como familiar. ¿Serían capaces de reconstruir los lazos rotos o la sombra del orgullo y los rencores sería demasiado profunda? El siguiente paso no solo definiría su relación, sino que también definiría quiénes eran realmente. María se sentó en su cocina, el aroma del café recién hecho inundando el aire. Las tazas temblaban levemente, reflejando su desasosiego interno. Quería tomar una decisión que afectara no solo su vida, sino la de Julián. La carta había encendido en ella un deseo ardiente de conexión, pero lo que la retenía era la sombra de sus decisiones pasadas. Pensar en su hijo, en lo que había sido y lo que podía llegar a ser, la llenaba de un profundo anhelo. Mientras tanto, Julián se encontraba en un café del centro, observando los rostros de personas que pasaban a su lado. El bullicio no lograba disipar su inquietud. Había estado yendo a las reuniones de aquellos jóvenes, donde contaban sus historias con una sinceridad que a él le parecía inalcanzable. Entre ellos, había una chica llamada Ana que le había recordado la noción de sueños perdidos. Ella, a pesar de sus propias batallas, hablaba de esperanza con una claridad que lo hacía cuestionarse todo. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo dictara sus decisiones? Decidió, en ese instante, que ya no quería ser un espectador en su propia vida. La desesperación por cambiar se hacía cada vez más intensa. Pensó que no podía seguir bajo la carga de lo que había sido, era hora de confrontar su realidad. Se encontraba en una encrucijada, donde la facilidad del pasado se enfrentaba a la dificultad del futuro. Si decidía ir a hablar con su madre, eso significaría abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. Mientras continuaba su reflexión, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Podía aprovechar el programa de mentoría no solo para él, sino para ayudar a otros? De repente, eso le pareció más atractivo que la simple idea de buscar su propia redención. Tal vez podría convertirse en un soporte, un faro de esperanza para otros como él, aquellos que se habían sentido perdidos en su propia oscuridad. Esa decisión, aunque difícil, lo llenó de un propósito renovado. Los días pasaron, y María tomó un pequeño cuaderno que había estado guardando. En él, empezó a escribir sus pensamientos sobre Julián, sobre lo que quería decirle. Necesitaba organizar sus emociones y trazar un camino que la guiara hacia él. Sin embargo, cada palabra se transformaba en un reto emocional. La escritura se tornaba densa, llena de dudas y anhelos. ¿Podría enfrentar la conversión de una madre a mentora? ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo que le producía pensar en el futuro de su hijo sin el peso de sus expectativas? Al mismo tiempo, Julián comenzó a escribir su propia historia,
una crónica de sus errores y aprendizajes. Era un ejercicio liberador que, paradójicamente, lo hizo sentir más ligero. Cada palabra era un paso hacia la autenticidad, una herramienta que no solo lo acercaba a su madre, sino que también lo ayudaba a reencontrar partes de sí mismo que había dejado de lado. Las cartas se perdían en el aire como un eco. Ambos sentían la necesidad de dar un paso, como si el universo estuviera esperando su movimiento. La resolución seguía creciendo, pero la incertidumbre permanecía. ¿Sería suficiente, esta vez, abrir el corazón para cambiar el rumbo de sus vidas? La siguiente semana, ambos tenían una cita en la que todo podría cambiar, pero el miedo a lo desconocido seguía acechando. Lo que antes parecía un abismo ahora parecía un puente, aunque cada uno aún dudaba si eran capaces de cruzarlo. Julián miró su teléfono antes de salir, pensando en cómo lo ocurrido los había empujado a un punto crucial. Una llamada perdida de su madre y un mensaje sin responder. ¿Sería el momento de tomar la iniciativa y redibujar su futuro juntos? El diálogo, tan anhelado, estaba a un paso, pero la incertidumbre, como un manto, cubría su deseo de actuar. Ambos estaban listos para confrontar sus sombras, pero solo uno de ellos se lamentaba: ¿y si me atrevo a dar ese paso y ella aún se aferra a su dolor? Las respuestas, aún en el aire, pendían de un hilo frágil. María despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La inquietud palpitaba en su pecho, como un latido descontrolado que la mantenía en un estado de alerta constante. Cada página de su cuaderno seguía vacía, como un testimonio de su indecisión. Se había propuesto escribir, porque sabía que las palabras tenían el poder de liberar sus sentimientos. Pero cada intento solo avivaba su temor de que sus palabras no fueran suficientes. Como comunicar lo que llevaba tanto tiempo atesorando en su interior, decidió preparar un desayuno sencillo, mientras las ideas luchaban por salir de su mente. Hacer algo tan mundano como cocinar le ofrecía un efímero momento de claridad. Mientras batía los huevos, recordó las enseñanzas de su madre sobre la familia. Aquel concepto, que alguna vez había parecido tan sagrado, ahora se sentía como una pesada carga. Nada de lo que había hecho parecía acercarla a una resolución. Había pasado años intentando ser la madre que creía que debía ser, y la frustración la aturdía. La hora de la cita con Julián se acercaba. A medida que el reloj avanzaba, el miedo se transformó en un impulso, una necesidad de enfrentarse a aquella vorágine de emociones reprimidas. Había tomado la decisión de ir, no solo como madre, sino como mujer dispuesta a iniciar su propia transformación. Era consciente de que la elección de abrirse ante su hijo no sería fácil, no solo por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar. Por su parte, Julián recorría el camino que había decidido tomar hacia la reunión. El viento le acariciaba el rostro y le traía un aire de posibilidades. Mientras caminaba, ensayaba las palabras que quería dirigirle a su madre. Necesitaba que entendiera su deseo de conectar, pero también su necesidad de sanar. Habían pasado demasiado tiempo sumidos en la desesperanza. Al llegar a la plaza donde habían decidido encontrarse, se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Otros jóvenes iban y venían, cada uno en su búsqueda de no perderse a sí mismo en la rutina diaria. Instintivamente, pensó en cómo podría usar su experiencia para ser un apoyo en la vida de otros. El programa de mentoría se traducía en una oportunidad no solo para él, sino para crear un espacio donde otros pudieran expresarse sin temor. El encuentro con su madre era vital, pero la posibilidad de convertirse en mentor lo había dejado pensando en cómo su camino podría intersecarse con el de aquellos que, como él, llevaban cicatrices profundas. Tal vez ese era el próximo peldaño hacia su propia autorrealización. Había llegado a un punto donde sabía que los cambios no solo dependen de uno mismo, sino de la influencia que puede ejercerse sobre los demás. María llegó con el corazón latiendo con fuerza y una bolsa llena de cartas, en las que había escrito lo que nunca se había atrevido a decir. Cada paso hacia la cita estaba impregnado de dudas, pero, al mismo tiempo, de un empoderamiento silencioso. Iba a permitir que la vulnerabilidad guiara su camino. La idea de despojarse de los miedos pasó a ser un reto estimulante. Ambos esperaban. Julián contemplaba el reloj mientras las manecillas parecían moverse de forma agonizante. A su lado, algunos niños reían, ajenos a la tensión que prevalecía. Al otro lado, María respiraba profundo, intentando centrar sus pensamientos en lo que debía comunicar. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, todo el peso de aquellos años de separación empezó a desvanecerse. La premura de su cita se convertía en una oportunidad de cara a cara, un punto de inflexión donde cada uno debía decidir cómo seguir adelante.
La confrontación no solo era con el pasado, sino con la premisa de un futuro que ambos podían construir juntos, o romper para siempre, pero a medida que se acercaban, un atisbo de duda volvió a asomarse en la mente de Julián. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no eran suficientes? ¿Podrían recibir sus palabras con la comprensión que tanto anhelaba? Y para María, el dilema se cernía sobre ella, si abrirse significaba también despojarse de su propia historia. El momento había llegado, y con cada segundo, la posibilidad de un futuro diferente se volvía tangible. Sin embargo, la carga de lo que aún debía resolverse, lo advertía aún como un camino de espinas. En ese instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Ambos sabían que lo que estaban a punto de hacer significaría cambiar el rumbo de sus vidas. Pero, en su interior, la pregunta seguía vibrando, ¿serían capaces de hacerlo? María y Julián se encontraron en el centro de la plaza, sus corazones latiendo al unísono, pero con un tempo desincronizado. La carga emocional advertía sobre lo que estaba por venir. Era el momento de las palabras, y ellas pendían en el aire como un eco de las dudas acumuladas en los años de silencio. La plaza, con sus risas y carreras de niños, se volvía el escenario de sus verdades. María rompió el hielo primero. Su voz temblaba, la vulnerabilidad se asomaba como un personaje temido y esperado. He escrito un montón de cosas que nunca dije. Con esa confesión, completó su primer gesto de valentía. Las cartas, que había cargado todo el día, no solo eran papeles con palabras, eran trozos de su alma, pedazos de lo que constituía su verdadera esencia, lo que había reprimido por tanto tiempo. Mientras leía una de las cartas, la emoción fluyó de sus ojos, y se dio cuenta de que al hacerlo, no solo liberaba sus traumas personales, sino que también abría una puerta a la posibilidad de sanación. Así, en ese acto de entrega, comenzó un proceso de autocrecimiento que no hubiera imaginado posible. La época de los secretos, de vestirse con la coraza de lo que debía ser, se encontraba en un punto de inflexión. Julián, por su parte, sentía el peso de las palabras que su madre le ofrecía. Escuchaba cada sílaba como una revelación dolorosa y extraordinaria. Las cartas eran más que textos, eran puentes a la conexión que anhelaba. Sin embargo, la apuesta que María hacía al abrirse requería un esfuerzo doble. Instintivamente, él sintió que estaba preparado para corresponder a esa vulnerabilidad. Siempre quise estar contigo, pero no sabía cómo acercarme. El miedo y la culpa nos han mantenido lejos, se atrevió a decir Julián, pronunciando las palabras que tanto tiempo había guardado en su interior. Esa declaración se sentía como un clamor por la aceptación, y a la vez, como una invitación a un entendimiento mutuo. El cambio emocional entre ambos era palpable, el aire estaba cargado de un tipo de electricidad que les conectaba por primera vez. Sin embargo, las revelaciones eran solo el principio. La conciencia de sus viejas heridas se presentaba como una sombra que no podían ignorar. Julián, al darse cuenta del todavía insoportable dolor que su madre había anticipado, buscó un compromiso más profundo. Podemos hacer esto juntos, si estás dispuesta a confiar. No puedo cargar con el peso de tu pasado, pero sí quiero ayudarte a llevarlo. Las palabras de su hijo resonaron en María como un mantra. Comenzó a ver que esta ocasión no solo era un ejercicio de liberación, sino también una oportunidad para el crecimiento personal de ambos. Ella necesitaba soltar la culpa y, además, tenía que decidir si estaba lista para mirar de frente su historia sin el velo del miedo. En ese momento, se dio cuenta de que la forma en que se definía como madre decidió su camino, pero hoy lo revisaría. La lucha entre lo que había querido ser y lo que realmente era necesitaba ser reescrita. Un escalofrío de claridad la recorrió. Las cartas no solo hablaban sobre su propio sufrimiento, sino que reflejaban la esencia del camino que Julián podría tomar. ¿Sería capaz de aceptar su pasado sin que estos rememoraran sus fracasos como madre? Julián también se enfrentaba a un dilema: ¿podía permitir que la vulnerabilidad de su madre guiara su propio viaje hacia la sanación? Sentía la urgencia de dar un paso más, de encontrar su propio propósito en la vida. Hacia dónde llevaría ese camino, con su mente abierta a la idea de ser un mentor, lo desvelaba como una posibilidad fascinante. Mientras sus corazones comenzaban a hallar un camino hacia la reinvención mutua, la plaza, lejos de ser solo un punto en el mapa, simbolizaba un nuevo comienzo. Pero, dentro de ellos, la trama se complicaba. La decisión que cada uno tenía que tomar ahora se manifestaría en un oscuro desafío: ¿serían capaces de dejar atrás el dolor del pasado y construir un futuro juntos, o dejarían que las cicatrices los separaran? Nuevamente, la gravedad del momento los envolvía, cada decisión pulsaba en el aire.
La respuesta a esa pregunta estaba a punto de cambiar no solo su relación, sino también el núcleo de quienes eran en esencia. Se miraron a los ojos una vez más, y la duda brilló nuevamente en ellos. El futuro que ambos podían construir pugnaba en su interior contra la memoria del pasado. Justo cuando el silencio se acentuó con la niebla del temor, una pregunta emergió de lo más profundo del ser de ambos: ¿realmente se atreverían a armar los fragmentos de su historia? María sintió como la respiración se le atascaba en la garganta. La proposición de Julián resonó como un eco distante, uno que amenazaba con desestabilizar la estructura de su vida. La idea de dejar atrás el resentimiento, de aventurarse a iluminar viejos rincones oscuros, era abrumadora. Tenía miedo de lo que podría suceder si se permitía abrirse completamente, dejar caer todas las murallas que había levantado a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que contemplaba la posibilidad de esa entrega total, una chispa de determinación emergía en su interior. Recordó las cartas y las horas transcurridas reflexionando sobre cada palabra escrita. Sabía que abrirse a Julián no solo significaba contarle lo que había guardado, sino también aceptar sus propias imperfecciones y reconocerlas como parte de su viaje hacia el autodescubrimiento. El desafío era tentador, pero la inseguridad la mantenía atrapada en un vaivén emocional. Por su parte, Julián no podía evitar preguntarse si esta era su oportunidad para salir del tormento de la confusión que le había acompañado en su camino personal. Sentía esa mezcla de miedo e ímpetu, el deseo de avanzar en su propia vida. Cada palabra de su madre era un paso hacia la posibilidad de transformar su dolor en fortaleza. Comenzó a percibir su papel no solo como hijo, sino como aprendiz de un viaje de sanación compartida. La dinámica cambió cuando ambos comprendieron que su relación podría ser mucho más que la historia que llevaban consigo. La idea de construir un futuro junto, uno basado en la autenticidad y la comprensión, era una promesa tentadora, una salida de la rutina de sufrimiento que habían aceptado sin cuestionar. Julián, al mirar a su madre, se sintió impulsado a esclarecer su propio propósito. No quería ser solo el responsable de esos viejos rencores, sino un facilitador del cambio. La plaza, una vez más, se convertía en un espejo de su evolución. Cada niño que corría y reía parecía simbolizar la frescura de la vida nueva que deseaban cultivar. El contraste entre su privacidad emocional y la vivacidad a su alrededor les otorgaba una peculiar sensación de libertad, abriendo la puerta a una relación reconstruida. Pero la pregunta seguía ahí, latente: ¿hasta dónde estaban dispuestos a llegar? Finalmente, María habló, su voz era un susurro que buscaba romper el hielo. Para avanzar, debo aceptar que he tomado decisiones basadas en el miedo. Y eso no me define. De alguna manera, esta declaración se sentía liberadora. La madre que alguna vez había creído que el peso del pasado la desheredaba de ser suficiente, empezaba a vislumbrar que el autoconocimiento podía ser el primer paso hacia la reconciliación, y en ese momento, Julián se dio cuenta de que no podía estar en el papel que había elegido para sí mismo. Siempre he querido ser la mejor versión de mí mismo, pero también he permitido que el rencor me limite. Juntos, podríamos avanzar hacia un nuevo camino. El diálogo se tornó profundo. Cada postura reflejaba crecimiento personal, y la energía a su alrededor cambió. Sin embargo, había un camino aún incierto por recorrer. Mientras esa atmósfera de entendimiento se establecía, se dio cuenta de que su proceso no solo requeriría valentía, sino también definición. ¿Serían capaces de redactar un nuevo capítulo sin las huellas de sus heridas? En la pausa que siguió, una inquietud creció dentro de ambos. Podrían continuar inquebrantablemente hacia adelante, o las raíces de su pasado les harían perder el control nuevamente. El silencio en la plaza se hizo denso, y lo que estaba por venir promete un desenlace que podría definir la historia de ambos. La conversación estaba lejos de concluir, el verdadero reto recién comenzaba, y cada palabra iba alterando las coordenadas de su futuro. María observó el horizonte, la luz del atardecer brindaba un matiz cálido a la plaza. Sin embargo, su mente estaba inmersa en un torbellino de pensamientos. Mientras sus emociones se agolpaban en su interior, se preguntaba si realmente estaba lista para despojarse de la armadura que había utilizado durante años. Cada respiración se sentía como un paso hacia lo desconocido. La determinación le brotaba, pero también un insidioso temor a la vulnerabilidad. Sabía que abrir su corazón a Julián implicaba renunciar a la imagen idealizada que había construido de sí misma, enfrentando la posibilidad de decepcionar a su propio hijo una vez más. Pero, ¿qué pasaría si, al encararlo, descubriera que su propio valor no dependía de esas experiencias pasadas? En cambio, Julián observó a su madre, notando cada pequeño cambio en su expresión.
La fragilidad de sus emociones le causaba un sentido de protección, pero también de urgencia, debía actuar antes de que las inseguridades de ambos los atraparan nuevamente. El deseo de avanzar era fuerte, un grito interno que lo instaba a plantear nuevas preguntas, a fomentar un diálogo más profundo. Lo que hicimos en el pasado nos marcó, pero no tiene que definirnos, dijo Julián de manera suave, su voz resonando como una ola que se rompe suavemente en la orilla. No estoy listo para hacer las paces, sino para entender, para evaluar lo que deseamos ser en el futuro. Estas palabras eran el reflejo de la lucha interna de Julián entre la ira acumulada y la necesidad de sanación. María sintió que su corazón palpitaba con cada frase que pronunciaba su hijo. La sinceridad de sus palabras le hizo repensar el papel que había jugado y cómo lo había sumido a él en el dolor. La responsabilidad despertaba en ella un nuevo propósito. Quizá, a través de este conflicto, podía emergir no solo como madre, sino como una aliada en su propio proceso de curación. Con determinación, dio un paso más hacia adelante, como si cada movimiento le aproximara un poco más a la verdad, tanto suya como de su hijo. Quizás, Julián, la mejor manera de sanarnos es admitiendo lo que nos duele. No estoy aquí para justificar mis errores, sino para compartir mi historia. Quizás puedas entenderme mejor. La vulnerabilidad en su voz era palpable, el mensaje claro. Quería transparencia y autenticidad. Ambos se encontraron en un cruce emocional, y Julián se sintió preparado para preguntar lo que siempre había querido entender: ¿por qué creíste que no podía manejar la verdad? ¿Creíste que no podría perdonarte? La tensión de la pregunta era intensa, un espejo que mostraba no solo el dolor de cada uno, sino también las expectativas que ambos habían depositado el uno en el otro. María reflexionó antes de responder, el peso de sus propias decisiones comenzando a liberar espacio para una nueva perspectiva. Quizá nunca confié en nuestra capacidad de reconstruir lo que se había perdido. Tenía miedo de fallar, tanto como madre como persona. La franqueza no solo era atrevida, sino que la acercaba a una chispa de conexión genuina. Este intercambio creaba una atmósfera densa, llena de expectativas. Cada palabra pronunciada era un paso hacia el autoconocimiento, una estratagema para dejar atrás el miedo. Sin embargo, aquella pregunta que flotaba en el aire se tornaba cada vez más crítica: ¿serían capaces de abrazar sus verdades y forjar una relación genuina, a pesar del dolor que las rodeaba? María miró a Julián, y la atmósfera comenzó a cambiar. La posibilidad de un renacer vibraba entre ellos. Consciente de que la conversación apenas daba sus primeros pasos, María se sintió imbuida de una nueva ambición, el deseo de buscar lo que consideraba su verdadero propósito como madre. Pero justo cuando creían que el camino podría estar iluminado, una nueva sombra emergía de la penumbra. La puerta del pasado no estaba completamente cerrada, ¿y qué pasaría si alguien, un tercero que guardaba secretos, entrara repentinamente para desestabilizar lo que estaban intentando construir? Estaba claro que el desenlace de su historia estaría definido no solo por su esfuerzo, sino también por lo que estaba por descubrirse. La conversación prometía un giro inesperado en su destiempo emocional. El murmullo de la plaza se tornó imperceptible mientras el mundo alrededor de María y Julián se desvanecía. La presión en el pecho de María se transformó en un leve hormigueo. Nunca había sentido una conexión tan intensa con su hijo, un vínculo forjado en los momentos difíciles que ambos habían vivido, pero que ahora amenazaba con ser revelador y transformador. Cuando la timidez llenaba los silencios, ella luchaba con los sentimientos enredados en su ser, las certezas y dudas vagando como sombras. Cualquier manera de expresar su amor se había deslizado entre sus dedos como agua. Cada error cometido no solo había afectado su relación con Julián, sino que había dejado marcas indelebles en su propia autoestima. Había llegado el momento de enfrentarse a la madre que había sido y la que aspiraba a ser, descubriendo si la luz del día revelaría algo nuevo. Se inquirió por un instante si había hecho todo lo posible para proteger a su hijo del dolor, como si esa batalla interna pudiera justificar su decisión de distanciarlo de la verdad. Pero el peso de los secretos guardados no cesaba de agredir su conciencia. Al mirarlo, comprendió que el verdadero riesgo no radicaba en la verdad que habían evitado, sino en la posibilidad de que él nunca llegara a conocerla. Julián, necesito que comprendas algo, comenzó, su voz un hilo tembloroso que buscaba fortalecerse. Tomé decisiones que creí eran correctas, pero no siempre lo fueron. Perderme en el miedo a que sufrieras me alejó de ti más de lo que imaginas. Sus ojos se llenaron de lágrimas no por tristeza, sino por la urgencia de una nueva claridad. Él la observó sin apartar la vista, como si estaba intentando procesar lo que estaba escuchando. Todo lo que hiciste fue por amor, ¿verdad? Pero a menudo,
amor y miedo se entrelazan y nos desvían en el camino. Las palabras de Julián resonaron en María, un eco de las lecciones que había aprendido en su propia vida. Ambos comprendieron que el proceso de sanación no era sencillo y probablemente estaría lleno de altibajos. Era un reto que se enfrentaba a diario, una batalla interna que requeriría valentía, compromiso y paciencia, no solo de uno, sino de los dos. Sin embargo, la batalla contra la sombra del pasado se tornaba inevitable, y a medida que alineaban sus mentes, la revelación de esa sombra se sentía cada vez más próxima. María se dispuso a dar el siguiente paso, a enfrentar la realidad que había estado evitando. En medio de la conversación, planteó una pregunta que había estado acechando en su mente: ¿qué pasaría si hubiera algo más, Julián? Algo más que te ha mantenido alejado de mí. Hay aspectos de mi pasado que no te he contado, y eso también ha moldeado nuestra historia. El silencio que siguió era denso, repleto de anticipación y temor, como si la plaza misma contuviera la respiración. Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire, cargadas de significado y de posibilidades. Júbilo y angustia se entrelazaban en ese momento pletórico. ¿Qué quieres decir?, preguntó Julián, su voz tensa, pero con un matiz de curiosidad. Ambos sabían que estaban en la orilla de algo profundamente complicado y que desenterrar esas verdades podría cambiarlo todo. La verdad podría ser dolorosa, pero quizás sería la clave que liberaría sus corazones, un camino que abriría posibilidades que ni se habían atrevido a imaginar. María respiró profundamente, consciente de que, si todo iba bien, este podría ser el comienzo de una nueva narrativa. Sin embargo, la incertidumbre se cernía sobre ellos, como un telón oscuro aguardando que cayera. Quedaba claro que enfrentar sus vivencias no solo significaría revelaciones, sino también decisiones penosas que probarían su valentía. ¿Se atreverían a cruzar el umbral de la verdad, aun cuando esa verdad podría romperlos? Era el momento decisivo, y ella lo sabía. Aún quedaban puertas que abrir y secretos que afrontar, con el eco de su pregunta resonando en su mente: ¿cómo podrían reconstruir lo que habían perdido sin enfrentar el laberinto? ¿De su pasado? María sintió un torbellino de emociones mientras los ojos de Julián se mantenían fijos en ella, una mezcla de miedo y expectativa en su mirada. Era evidente que ambos estaban al borde de un precipicio emocional, donde cualquier paso en falso podría hacerles caer en un abismo de dolor. Sin embargo, la revelación que se avecinaba era un riesgo que estaba dispuesta a asumir. Hay cosas que he ocultado, no solo por mí, sino por ti, confió María, luchando por mantener la voz firme. Decisiones que tomé, no por egoísmo, sino por protegerte. Se detuvo, sintiendo como el aire se volvía más pesado alrededor de ellos. Sabía que su experiencia siempre la había llevado a un lugar de combate interno con su identidad como madre. La forma en que había manejado su vida y sus errores la había transformado en una mujer cautelosa, que evitaba el dolor a toda costa. Pero el rescate de su relación y su propio viaje de autodescubrimiento exigían un nuevo enfoque. Me siento atrapada en una historia que no es solo mía, confesó, una lágrima escurriéndose por su mejilla. En esa sinceridad había un anhelo de cambio, un deseo de liberarse de los grilletes del pasado que le impedían avanzar. Quiero que sepas la verdad completa, no la mitad que he compartido. Tal vez eso te ayude a entenderme mejor. Julián pareció considerar sus palabras cuidadosamente, su rostro un mapa de emociones conflictivas. ¿Qué es lo que te detiene, mamá? ¿Por qué ahora? Su tono reflejaba una mezcla de curiosidad y desafío. María sabía que esa pregunta era tentadora y al mismo tiempo aterradora. Tenía que proteger el sentimiento de su hijo, pero a la vez necesitaba honrar su verdad. La respuesta estaba forjada en el dolor de su pasado, un pasado que había intentado esconder, pero que la había moldeado. Era el momento de confrontarlo. No obstante, el eco de sus propios miedos le raspaba el alma. Había sido una madre resiliente, pero también había sido la figura que había dejado que el miedo definiera su vida. Porque he estado esperando un momento perfecto y no existe, respiró profundamente. Enfrentar la verdad requerirá que ambos reconozcamos nuestros fallos, y estoy lista para asumir esa responsabilidad. María se sentía en parte liberada, pero la sombra de sus decisiones aún pesaba. Un haz de determinación comenzó a nacer en su interior. Era un despertar de su antiguo yo, la mujer que había sobrevivido a tormentas más feroces y que había prometido ser más que solo madre, una amiga, una guía, un testimonio de resiliencia. Sabía que para sanar, primero debía dejar de lado sus miedos. Vamos a construir un nuevo camino, Julián expresó, sintiendo que su corazón latía con un ritmo renovado. Pero esa construcción necesita una base de honestidad.
Estoy lista para empezar. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a darme una oportunidad? Los ojos de Julián mostraban una mezcla de incredulidad y esperanza, como si le ofrecieran un nuevo horizonte. Fue en ese instante que ambos comprendieron que el camino de la revelación no solo transformaría su relación, sino que también les permitiría a cada uno descubrir quiénes eran realmente, más allá de los errores y temores acumulados. Pero antes de poder avanzar, otro obstáculo apareció en la forma de preguntas no formuladas, recuerdos ocultos, y tal vez, la necesidad de enfrentar a quienes habían estado en la periferia de sus vidas. ¿Serían capaces de afrontar esas verdades fragmentadas y hacer lo que parecía imposible? Con un profundo anhelo de seguir adelante, el deseo de Julián por conocer la totalidad de la historia de su madre resonaba en el aire, como un reto. La perspectiva de ese descubrimiento fue a la vez aterradora y esperanzadora. María sabía que cada palabra contaría, pero el momento crucial estaba por llegar. La plaza, antes distante, se convirtió en su refugio. María entendió que el viaje hacia la sanación sería largo, pero una chispa había encendido su determinación. Sin embargo, antes de que pudieran dar ese primer paso hacia lo desconocido, la duda se coló entre ellos una vez más. ¿Podrían realmente enfrentarse a la realidad del pasado, en su cruda totalidad, sin que eso los desmoronara de nuevo? Los ecos de lo que estaba por revelarse aún bailaban en el aire, dejando a ambos en la expectativa de un desenlace cuya magnitud prometía cambiarlo todo. María, luciendo un aire decidido, sintió la brisa cálida de la tarde mientras se preparaba para hablar con Julián. Habían pasado semanas desde aquella agobiante conversación en la plaza y la vida había cambiado de varias maneras. Ambos comprendieron que la honestidad y la vulnerabilidad fueron las pioneras en su camino hacia la reconciliación. Mientras se encontraban una vez más en el mismo sitio, María sintió el peso de las cartas que había escrito. Una por una, había revivido sus recuerdos, cada palabra un paso, cada línea una lección. Julián, que llevaba meses involucrándose en su proceso de mentoría, llegó con una nueva luz en su mirada. Hablaba firmemente de sus sueños, del deseo de restablecer la conexión no solo con su madre, sino consigo mismo. Estoy aquí porque quiero que empecemos desde cero, dijo Julián, su voz resonando con un aire de confianza que antes no tenía. Sé que hemos cometido errores, pero somos más que ellos. Estamos en un punto crucial, para ambos. María lo escuchaba, sintiendo como su propio corazón se llenaba de esperanza. Esa era la clave, el crecimiento no solo había llegado a su vida, sino que ellos ahora lo compartían. Se miraron a los ojos, y en ese silencio lleno de significado, ambas almas comenzaron a darse cuenta de su transformación. Siempre he querido una relación contigo, Julián, admitió María, mientras su mirada se afianzaba en el suelo. Temía no ser suficiente, que mis errores se interpusieran entre nosotros. Pero ahora veo que debemos aceptarlos para avanzar. La claridad de su voz sorprendió incluso a sí misma, tanto como la respuesta serena de Julián. Podemos reconstruir lo que se rompió. He aprendido que nuestras experiencias, incluso las difíciles, son la base de lo que somos hoy, argumentó Julián con un tono persuasivo. Era evidente que habían recorrido un largo camino, uno marcado por un genuino deseo de sanar. Mientras se sentaban a hablar, María sintió un cambio en la atmósfera. No había rencores ni resentimientos, solo la promesa de un futuro en el que podían apoyarse mutuamente. Cada emoción albergaba nuevas posibilidades que la instaban a dejar atrás el pasado y abrazar el presente. Los días se convirtieron en semanas, y cada encuentro se transformó en un ritual donde compartían sus sueños y los pasos hacia sus metas. María comenzó un pequeño negocio de costura, un talento que había mantenido oculto, y Julián, impregnado de renovado propósito, decidió dedicarse a ayudar a jóvenes en situaciones similares a la suya a encontrar quiénes eran y qué podían lograr. Este es el inicio de nuestra nueva historia, proclamó Julián un día, mirando los primeros pasos que ambos estaban tomando. María no pudo evitar su expresión de orgullo, había visto a su hijo resurgir en la honestidad y la acción. Y, por primera vez, sentía que sus sacrificios no habían sido en vano. Sobre el fondo de un panorama que parecía renacer, en ese instante de conexión y reconciliación, ambas piezas vacías en sus corazones encontraban su lugar. Julián la miró y sonrió, sabiendo que su viaje aún tenía muchas fases por descubrir, pero que estaban juntos en este camino. La confianza mutua estaba restaurada y construían, ladrillo a ladrillo, un vínculo de respeto y cariño. Finalmente, en un día soleado, María decidió escribir una carta más, no solo para enviar a la organización benéfica que había planificado primero heredar, sino también para sus propios logros y aprendizajes.
Esa carta fue su declaración de independencia emocional, en la que prometía seguir creciendo, no solamente como madre, sino como mujer. Los ecos de la plaza que antes temía la recibieron con brazos abiertos. María y Julián no solo habían sanado sus heridas, sino que se encontraban listos para enfrentar un futuro en unidad y amor, una relación reconstruida a través de la honestidad y la vulnerabilidad. El viaje de cada uno ahora se tejía de forma inseparable, marcando un nuevo capítulo donde el pasado no era un obstáculo, sino un maestro. Sabían que el camino no siempre sería fácil, pero juntos estaban preparados para enfrentar cualquier desafío que la vida presentara. María, con el corazón ligero, saldría de Nopala, llevando consigo no solo la historia de su dolor, sino una nueva narrativa donde cada triunfo contaba. Y así, la madre y el hijo caminarían juntos hacia el horizonte. Ahora que has llegado al final de esta poderosa historia, es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu opinión es valiosa. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para apoyar el canal. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben que cada acción cuenta. Actúa ahora.